Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Iba solo con doble semirremolque, lámina en rollo, rumbo a Uruapan. Madrugada de mayo de 2018. La 37 se abre paso pegada al vaso de la presa El Infiernillo y el puente, largo y angosto, parece una cicatriz sobre el agua inmóvil. No había patrullas, no había radios sonando, el cielo era una plancha sin estrellas. Mantenía 80, retardador en primera etapa, pendiente suave, todo normal. El tirón llegó como si alguien hubiera pisado el freno por mí. Una resistencia sorda, pareja, que no correspondía con la pendiente ni con el peso. El tacómetro clavado, la aguja de temperatura quieta, presión de aire sin novedad. Quité el retardador. Nada. La velocidad bajó a 70, luego a 60. El pedal devolvía una vibración finísima, un zumbido que se sentía más en las plantas de los pies que en los oídos. No era viento. No era caja. No era freno agarrado. Decidí no detenerme en pleno claro del puente. Seguí en baja, luces a lo lejos por el carril contrario, quizá un tortón trepando. La baranda metálica de la derecha reflejaba mi propio faro de manera intermitente, algo estaba rozándola a mi ritmo. A los pocos metros, un receso de emergencia apenas del ancho de la cabina. Metí direccional y orillé con cuidado. El zumbido se volvió una tensión viva debajo del asiento. Puse freno de estacionamiento, calzas, y bajé con la lámpara. El aire tenía ese olor mineral de agua retenida. Revisé tambores, fríos. Llantas, sin clavos, sin cortes. La vibración parecía venir del cardán. Asomé el torso, pegué la lámpara al eje y lo vi, una línea transparente, de esas de pesca pero gruesa, enredada como una serpiente alrededor del eje intermedio. La tensión no venía del piso, la línea se perdía por la baranda del puente hacia el agua, como si algo allá abajo la jalara. Toqué la línea con los dedos, vibraba. Seguí el trazo con la luz, pasaba por una rejilla del drenaje y caía al espejo oscuro. Sobre la superficie, casi invisibles, flotaban botellas recortadas, sin etiqueta, alineadas hacia una orilla en sombras. Entre ellas, algo metálico brilló al cambiar el ángulo de la lámpara, anzuelos grandes, sin carnada, colgando a ras del agua. La teoría me golpeó antes que el miedo. Si seguía rodando, el cardán iba a mordisquear la línea hasta tensarla por completo. El eje se frenaría, el tráiler quedaría atravesado, quieto, y entonces... No necesitaba imaginar lo demás. Saqué la navaja que llevo en el bolsillo del chaleco y busqué un punto donde la línea estuviera accesible. No podía estar floja, cualquier corte iba a azotar. Metí el brazo por encima del eje, apoyé el hombro en la viga y calcé la hoja debajo del nylon. En cuanto empezó a ceder, sentí la fuerza del agua como una orden. ¡Corte! La línea chasqueó contra la baranda y desapareció con un latigazo que me dejó el antebrazo ardiendo. Al mismo tiempo, otra vibración, más leve, recorrió el chasis como una réplica. Me moví hacia atrás y vi que no era una sola. Otra línea, más fina, se había enroscado en el soporte del tanque de diésel y se iba por debajo, hacia el mismo punto del agua. Esa no estaba tan tensa, pero a cada giro de las ruedas, aunque fueran centímetros, se apretaría. ¿La corté también? El nylon dejó un olor tenue, casi dulce, como plástico calentado a fricción. Regresé a la cabina sin correr, cerré, liberé el freno despacio y probé. El camión respondió limpio. El zumbido desapareció como si me hubieran quitado un dedo del cuello. Iba a salir cuando vi el destello, una luz tenue moviéndose entre las botellas, no un faro directo, más bien la sombra de un foco tapado por lona. Se deslizaba paralelo al puente, a la misma velocidad en que yo habría circulado a 60. No quise comprobarlo. Volví a meter primera y crucé el resto del puente sin mirar a la derecha. A mitad, otra resistencia, muy breve, apenas un tirón como un recuerdo.
Simplifiqué cambios, no dejé que el motor subiera de vueltas, evité darles oportunidad de enredar algo más. Llegué al extremo y, ya en tierra, apreté hasta que la aguja se acomodó cerca de 80 otra vez. El espejo me devolvió oscuridad. La luz sobre el agua dejó de seguirme. Kilómetros adelante me detuve en una gasolinera pequeña con tienda de paso. Revisé de nuevo con calma, con el foco de cabeza y la lámpara alta. Encontré marcas frescas en la pintura del soporte del tanque y un mordisco en la cubierta de un chicote, nada grave, pero real. En el borde del guardafangos, pegado por la humedad, venían trozos de esa misma línea con nudos y plomos. Uno de los plomos tenía un alambre con forma de uña improvisada. No soy mecánico, pero sé leer intenciones. Esas botellas alineadas bajo el puente no eran para marcar redes de pesca. Estaban a una altura exacta para rozar la parte baja de cualquier unidad alta. Cada botella sostenía varios ramales, algunos colgaban anzuelos grandes, otros plomos. Al engancharse en cardanes o soportes, convertían el movimiento en soga. La resistencia te obliga a frenar. Te arrimas, revisas, apagan tu mundo en un punto donde no hay escape lateral. Si no te detienes, el eje puede trabarse y el tráiler queda inmóvil. Tan simple como eso. Tomé fotos. Guardé los trozos en una bolsa y limpié con trapo lo que la línea había dejado. Pagué café, marqué al encargado de patio para dejar constancia. Solo entonces me di permiso de notar el temblor en la mano. En el estacionamiento, 2 camioneros platicaban con las puertas abiertas, música baja. Preferí no acercarme a contar. Cualquier detalle mal dicho corre más rápido que una unidad vacía. A lo largo de la semana seguí la ruta de siempre, pero al volver a pasar por ese tramo lo hice de día. No había botellas visibles. El agua reflejaba una línea perfecta. A la mitad del puente, una camioneta estacionada del lado contrario con el cofre abierto, 3 personas alrededor, sin prisa. No me detuve, la noche en que todo se aclara siempre llega por partes. Días después, en otro recorrido, coincidí con personal de conservación. Uno de ellos, con chaleco anaranjado y manos con marcas de nylon, me mostró un puñado de anzuelos grandes amarrados a hilos gruesos. Los habían sacado en varias orillas. No necesito comentar gran cosa, esas cosas no son casualidad. Desde entonces, cualquier camino que roza agua quieta me pone alerta. No es un susto de fantasmas ni una historia de carretera con figuras que aparecen en curvas. Es más frío. Es técnica. Es paciencia de alguien que conoce la altura exacta a la que pasa un cardán y el tiempo que tarda un operador en bajar con lámpara y navaja. Es un juego de distancia y silencio donde el primer error es creer que solo te frenó el viento. He seguido manejando. He cruzado otros puentes con el estómago firme y el foco listo en la guantera. Cuando la madrugada se queda sin sonido y el asfalto se vuelve espejo, bajo la velocidad apenas lo necesario para ver debajo de mí sin quedarme quieto. Hay noches en las que ese viejo zumbido vuelve en forma de recuerdo y siento la urgencia en las plantas de los pies. No miro a la derecha. Mantengo el volante recto, las manos secas, y cuento mentalmente los remaches de la baranda hasta que la cabina vuelve a oler solo a diésel tibio. Lo único tangible que me queda de esa madrugada son 2 cicatrices finas en el antebrazo y la bolsa con trozos de nylon y plomos que a veces enseño a quienes creen que uno exagera. No busco convencer a nadie. Yo ya aprendí que, en ciertos puentes, no estás solo aunque no veas a nadie. Allá abajo, donde el agua no se mueve y los insectos no se atreven, pueden flotar botellas casi invisibles sosteniendo una mano que no se ve. Y esa mano tira de ti sin golpear, sin gritar, sin correr. Tira con paciencia, como si supiera exactamente en qué momento vas a bajar a ver que te agarra. La voz de la cañada. Soy elemento de la Guardia Nacional. 13 años entre cuarteles y brechas me enseñaron a desconfiar del silencio, pero lo de aquella noche en la Sierra de Guerrero fue otra cosa. No diré mi nombre ni el destacamento.
Solo que la orden llegó un martes de octubre, reconocimiento discreto en una cañada sin nombre entre cerros de pino y encino, donde una célula delictiva había armado un punto de vigilancia. Íbamos 6, jefe de escuadra, 2 fusileros, un operador de radio, un conductor que se quedaba en el vehículo de apoyo, y yo. Equipo estándar, visores nocturnos, FX-05, baterías de sobra. Nada de luces innecesarias, nada de disparos salvo contacto confirmado. Entramos a pie cuando el cielo todavía guardaba calor de día. Al bajar a la cañada me cayó encima un peso que no era cansancio. No había insectos, ni ranas, ni viento, solo el roce de nuestras botas en la vereda. El GPS marcaba bien, pero el terreno parecía repetirse, mismo tronco caído, misma roca con líquenes claros, misma raíz sobresaliente que casi me hace rodar. Caminamos otra media hora y volvimos a topar con el tronco. El jefe marcó un alto. Ninguno dijo nada, pero todos lo pensamos, estábamos dentro de un lugar que no quería dejarnos salir. Avanzamos por una ladera que olía a tierra húmeda y madera vieja. Al fondo apareció una construcción improvisada, techumbre de lámina, 3 postes torcidos, restos de costales. No había fogón, no había colillas, no había huellas frescas. Una cuerda colgaba de una viga con amuletos atados, pulseras, un trozo de playera, una medalla raspada. Los fotógrafos de criminalística dirían que eran banales. A mí me dieron ganas de no tocarlos. El operador intentó marcar a base. Interferencia. Cambiamos de canal, de posición, de orientación. Nada. Luego entró un eco metálico que no parecía del cerro ni del clima. Era nuestra propia clave de entrada, con la misma entonación del jefe, repetida con un retraso ridículo, como si alguien estuviera a 2 pasos imitándonos. El jefe le hizo señas para cortar. Seguimos. A los pocos metros, el más joven de la escuadra vio algo junto a un tronco. Se agachó. Cuando me acerqué, solo vi su lámpara de casco y su fusil en el suelo. No hubo grito largo, no hubo pelea. Un golpe seco, un roce, y el vacío que te niega una explicación. Iluminamos el perímetro, buscamos marcas, tierra removida, ramas partidas. Nada. Le dije al jefe que regresáramos a la techumbre, que reagrupáramos, que pidiéramos refuerzos al vehículo. Asintió. Hicimos un triángulo de seguridad y empezamos a retroceder. El cerro no nos devolvió el camino. La vereda se partía en 2 donde antes no se partía. La piedra con líquenes ahora estaba a la derecha y juraría que la habíamos dejado a la izquierda. Cada giro nos dejaba frente a esa techumbre de lámina, aunque camináramos en dirección contraria. El operador dijo que su reloj marcaba las mismas 2:17 desde hacía rato. Yo lo escuché respirar más rápido y me obligué a mantener el paso. La segunda pérdida fue distinta. Íbamos en fila y el fusilero que me precedía se detuvo porque oyó su nombre dicho al oído con la voz de su madre. Me lo confesó luego, cuando todavía podíamos hablar. Volteó por inercia, con esa obediencia que te enseñan antes de caminar, y no estaba. Su mochila sí, abierta en el suelo, como si se hubiera desabrochado sola. Le grité por su clave personal. El jefe me mandó callar con un gesto severo. No era prudente anunciar posición en una cañada que distorsionaba todo. Llegamos a un claro mínimo donde la luz de la luna apenas se metía. No exagero si digo que vi algo parado entre los árboles. No era grande ni deforme ni brillante, era la silueta de un hombre flaco con la cabeza ligeramente ladeada, como cuando alguien intenta reconocer a distancia a un antiguo conocido. No apunté. En ese momento me dio miedo fallar y que la respuesta nos viniera de todas partes. El jefe sí apuntó. Mantuvo el arma arriba unos segundos y la bajó despacio, como si un instinto más viejo que el entrenamiento le hubiera dicho que no valía la pena. El operador intentó de nuevo con la radio.
Entró un tono limpio y después la voz de nuestro conductor, pero jamás había escuchado a un compañero hablar tan despacio. Dijo nuestras claves como si las estuviera leyendo por primera vez, con una pausa rara entre sílabas. Le pedí al jefe que me dejara contestar. Dio una sola palabra, negativo. Yo también la habría dicho. No sé cuánto caminamos después. El GPS se volvió una brújula loca. Mis piernas ardían, la espalda me punzaba por la placa. El jefe marcó descanso cortísimo y me pidió revisar la cadera. Sentía un tirón. La tela del pantalón estaba intacta, pero bajo la piel un latido se movía como si tuviera un alambre tenso por dentro. Le dije que podía seguir. Negó con la cabeza. Se me aflojaron las manos. Ahí entendí que nos quedábamos dos en un espacio que nos rebotaba, con una presencia que no se apuraba porque sabía que el cerro le ayudaba. Fue entonces cuando decidimos ir cuesta arriba sin vereda, directo a una arista que brillaba tenue. Subimos con manos y rodillas. El aire se volvió frío. No había olor. Ni a resina, ni a humedad, ni a nosotros mismos. Llegamos al lomo del cerro y lo que vi me quebró un poquito. Del otro lado, a menos de 1 kilómetro, estaban las luces del vehículo con el conductor fuera, mirando fijo hacia la oscuridad como si supiera que ahí estábamos. Agité la lámpara. No reaccionó. Bajamos torpes por la ladera, resbalando, cayendo sentados, maldiciendo sin sonido. Cuando faltaban unos metros para llegar, el jefe se trabó con unas raíces y cayó. Intenté levantarlo. No podía apoyar la pierna. Lo cargué al hombro. El conductor seguía inmóvil. Al llegar por fin, lo vi de cerca, quieto, los ojos abiertos, la mano en la palanca de velocidades. La radio del tablero encendida. De ella salían nuestras voces, las de hacía 1 hora, repitiendo el ingreso a la cañada, el avance, el primer alto. Me oí describir el tronco caído, me oí pedir silencio. Era tal cual, pero más lento, como si alguien hubiera puesto nuestro registro en un reproductor defectuoso. Alcé al conductor por las axilas. Estaba tibio, respiraba. Le hablé fuerte, parpadeó como si regresara de muy lejos. Dijo que nos había visto subir una y otra vez por la ladera contraria. Que siempre faltaban metros para llegar. Que de vez en cuando, en el asiento trasero, escuchaba el velcro de un chaleco abrirse solo y luego cerrarse, con una paciencia ofendida. Metimos al jefe y al conductor. Yo me senté detrás, con el fusil cruzado. El motor prendió a la primera. En cuanto salimos de la cañada, la radio dejó de repetirnos. La señal de base entró limpia con un regaño por la demora. El conductor lloró sin ruido. Nadie lo consoló. No sabíamos con qué palabras. En el puesto, ya con luz de amanecer, intentaron hilar lo que contamos. Yo lo dije simple, el cerro nos caminó como quiso y ahí había alguien que sabía usar nuestras voces. Nos dejaron dormir en catres con cobijas ásperas. Soñé que la techumbre de lámina respiraba y que la cuerda con amuleto se tensaba sobre mí. Desperté con un dolor seco en la mandíbula de apretar los dientes. Dao joven y del otro fusilero no supimos más. Se hicieron búsquedas en días siguientes. Entraron con drones y perros. Encontraron la lámpara del casco y una batería descargada. La cuerda de la viga ya no estaba. El punto quedó marcado como zona de riesgo por deslaves. Oficialmente, no hubo novedad mayor. Me dieron baja médica temporal. Me obligaron a sesiones con un psicólogo que hablaba de estrés acumulado. Lo escuché por educación. No lo convencí y él no me convenció. Volví a servicio meses después, con la misma arma, el mismo chaleco y otro número de vehículo. En la primera patrulla nocturna, un ruido tenue en la radio me hizo bajar el volumen por reflejo. Era apenas un roce, como alguien probando una palabra con la lengua antes de decirla.
Creí escuchar mi nombre, no lo repetiré aquí. No me asustan los enfrentamientos, me asusta la paciencia de la cañada. Lo que sea que vive ahí no te caza con prisa. Te coloca, te dobla, te ofrece un camino que se vuelve el mismo y te devuelve tu propia voz hasta que la aceptas como ajena. Si alguna vez entras, no imites, no llames, no marques el tronco caído para reconocerlo después. Te lo va a mover. Es de noche mientras escribo esto. La radio está apagada y la guardo en una caja. Aún así, a veces, detrás de la pared, me llega un llamado cálido con el tono de quien te conoce desde niño. No abro. No contesto. Y, sin embargo, en el fondo entiendo que un día terminaré bajando a esa cañada otra vez, porque no he dejado de estar ahí. Porque ahí aprendí que no todos los silencios significan calma y que hay lugares donde el cerro, con su voz y su memoria, pasa lista. Y siempre falta alguien. Aliento en la ladera. La primera vez que sentí el aire salir de la roca fue en la Huasteca Potosina, diciembre de 2019, en un tramo de la 85 entre Tamazunchale y Axtla. Llevaba varilla a Tampico con un Internacional blanco, 53 pies, y el despacho ordenó orillarnos por una caída de piedras más adelante. El cierre sería temporal, según radio, así que me acomodé junto a una ladera cortada a pico, frente a una entrada angosta que parecía tragar la luz. Era de noche, pero limpia, la luna levantaba brillo en los tensores y las cinchas vibraban apenas con el freno de estacionamiento. Descendí para revisar las gomas y ahí ocurrió, un golpe de aire frío salió de la oquedad con fuerza suficiente para mover el colgante del estribo y levantar polvo del camino. Lo tomé como corriente del cerro, seguí caminando 2 pasos y otra ráfaga me pegó en la cara, breve pero firme, como si algo allá adentro marcara mi ritmo. Me quedé inmóvil con la mano en la llanta guía, nada. Avancé solo un paso y volvió a salir un soplo que hizo chasquear la lona contra la defensa. Preferí ocuparme. Revisé birlos, toqué tambores con la palma por costumbre, miré que el pasador del Kingpin siguiera firme. Cada desplazamiento mío tenía respuesta de aquella cavidad. Si me movía rápido, el aire salía rápido, si me deslizaba lento, el golpe tardaba. Cambié al lado contrario del remolque y el fenómeno siguió marcando mi compás. Regresé a cabina con la mandíbula apretada y el cuello tenso, cerré y subí el cristal. Aún así, una presión ligera me rebotó en los oídos cuando me acomodé en el asiento, como cuando uno abre una botella caliente. Corté motor para no gastar diésel, encendí solo el foco de cortesía. El silencio de autopista detenida se parece a un salón enorme sin gente, escuchas tus propios movimientos como si fueran ajenos. En el tablero el reloj marcaba 2:41. Tomé el termo, di un trago tibio, y entonces vi el listón colgado del parasol balacear con cada exhalación invisible que cruzaba la cabina sin entrar por ventana ni rejilla, venía de abajo, por los sellos, por la mínima holgura donde acopla la puerta. Quise romper la fijación con un ejercicio. Descendí con la frontal, encendí la lámpara y apunté al hueco. Dentro no había resonancia, solo una garganta de piedra que terminaba pronto a simple vista, pero detrás se adivinaba otra cavidad, un quiebre, algo más. Coloqué mi chamarra en la boca, apenas sujeta con 2 tensores, para ver si el aire era de entrada o salida. La tela primero se pegó hacia adentro y, de golpe, se infló hacia afuera como una respiración controlada, y otra vez hacia adentro, acompasada a mis cambios de postura. Probé quedarme quieto con las piernas firmes, la respiración se hizo tenue, casi nula. Flexioné una rodilla y el viento salió con energía. Me reí sin ganas, con ese tipo de risa que no aligera nada. La noche en carretera está llena de trucos. Sé cuando un reflejo en el retrovisor es un anuncio a cientos de metros y cuando es un auto sin luces. Sé cuando el golpeteo metálico viene de un perno flojo y cuando es la tora del bosque soltando su semilla contra la carrocería. Esto no encajaba tan fácil. Volví a la cabina, subí vidrios, cerré cortinas y puse la Tascam a grabar en interior por si luego quería escuchar el patrón.
El foco diminuto de la cámara parpadeaba, y cada parpadeo coincidía con un soplo que hacía vibrar el portavasos y recorrer un murmullo seco por los plásticos. Me tendí en el catre con las botas puestas. Traté de contar en la mente los intervalos, de asociarlos a un fenómeno mecánico, expansión térmica de la roca, diferencia de temperatura entre el valle y el conducto, corrientes catabáticas bajando del monte. Imaginé una galería detrás, de esas que se hicieron cuando instalaron la carretera vieja, quizá un túnel auxiliar tapado por derrumbes que ahora funcionaba como fuelle. Cada vez que yo desplazaba aire frente a la boca, el sistema respondía buscando equilibrio, como si una caja gigante succionara y escupiera de manera rítmica. No concilié el sueño. A las 3:17 un latigazo de viento sacudió la persiana que divide cabina de cama y el cinturón golpeó el respaldo. El Internacional entero pareció tensarse y por primera vez sentí el impulso absurdo de alejarme del punto, de encender y mover el conjunto unos metros atrás, pero el cierre seguía puesto más adelante y no quise rodar de reversa en una curva sin visibilidad. Bajé de nuevo. El aire olía a tierra fría y a humedad. Dejé la lámpara fija en modo estrobo apuntando a la grieta, el parpadeo marcó mejor el patrón. Los soplos repetían la cadencia de pasos que cualquiera daría desde la entrada de la cavidad hasta la defensa y de regreso, una caminata exacta que yo mismo había hecho al inicio, como si el cerro la memorizara y la reprodujera. Decidí intervenir. Corté un tramo de malla de la jaula del portapalé y 2 bridas, improvisé una rejilla sobre la abertura principal, tensa pero con juego suficiente para no reventar. En cuanto quedó, la respiración no se detuvo, pero cambió de tono. Ahora una parte se iba hacia adentro por rendijas superiores, y otra se devolvía con menos golpe. Aún así, cada movimiento mío seguía desatando respuesta. Coloqué la malla también en un segundo remate donde la roca se hundía a la derecha. Ahí, el aire se volvía más cálido, como si cruzara un ducto profundo antes de salir. Antes del amanecer, una camioneta de conservación se asomó por el cierre con luces barriendo el talud. Traían herramienta, cinta reflectiva y cascos. Uno de ellos, con chamarra fluorescente, me hizo señas de que permaneciera donde estaba. No necesitaba palabras, yo tampoco. Vieron mi arreglo y, con un gesto, pidieron permiso para retirarlo. Metieron una mano con guante, encendieron una lámpara de casco y localizaron a la izquierda una ranura vertical muy angosta, como chimenea natural, que iba hacia arriba y perdía pronto la vista. El de mayor edad dejó una libreta con notas que no leí, escuché cómo explicaba con calma, marcando con la palma abierta el flujo de aire. Por las diferencias de temperatura entre valle y galería, la montaña respira, y si la boca principal tiene irregularidades, cualquier desplazamiento brusco afuera empuja y ala el sistema como si alguien respondiera a tus pasos. Me señalaron la pendiente, el corte a media ladera había dejado un conducto parcialmente obstruido, y el viento buscaba salida por donde pudiera, produciendo esos golpes. Lo suyo no era misterio, era física encerrada en piedra. Ajustaron una rejilla de verdad con anclajes. Reforzaron el segundo remate con espuma expansiva para sellar escapes peligrosos que podían erosionar más. Antes de irse midieron, pegaron 2 etiquetas de advertencia y me indicaron por señas que el tramo abriría en breve. Yo asentí. Tenía los dedos entumidos y una mezcla de alivio con vergüenza por haberle dado demasiadas vueltas a algo que, ya dicho así, sonaba obvio. A las 6:02 abrieron. Avancé despacio, con la primera engranada y el retarder apenas tocado. En el retrovisor quedó la ladera con su rejilla nueva, quieta. El aire ya no golpeaba la cabina. Pisé carretera libre y el ruido normal del diésel llenó otra vez todo. Pero cuando el sol tomó altura y empecé a bajar hacia la planicie, revisé la dashcam por curiosidad. El archivo de las 3:17 guardó el patrón entero, ráfagas espaciadas, intercaladas, calcadas al crujido de mis suelas contra la gravilla horas antes. También guardó un detalle que no supe acomodar en ninguna explicación, un par de blastos finales, justo cuando yo ya estaba arriba, sin moverme, con el peso repartido en la litera, a metros de cualquier flujo directo. 2 golpes breves, medidos, separados por el mismo intervalo que dejé entre paso y paso en aquel primer recorrido.
Seguí mi ruta. Nadie te paga por darle cuerda a la mente. En Tampico entregué, firmé la carta aporte y, de retorno, pasé de día por el mismo kilómetro. La rejilla estaba fija, el cerro tranquilo, la cinta nueva destellando en el sol. Solo me detuve un momento para mirar la hierba aplastada donde había estado la defensa, las marcas de mis botas seguían ahí, marchitas. Cuando subí a la cabina el listón del parasol se quedó inmóvil, al fin, y aún así, por costumbre o por algo que no se nombra, bajé el volumen del estéreo y manejé varios kilómetros atento a cualquier cambio de presión, a cualquier chasquido del plástico, a cualquier golpecito que, con excusa de la física, me recordara la caminata exacta que hice frente a la ladera, paso por paso, como si el cerro hubiera aprendido a marcarme el ritmo y no quisiera olvidarlo. La niña del muro. Me llamo Reyes, Café de la generación del 90. Lo que relato ocurrió en 1993, en una guardia que parecía rutina y terminó manchando cada noche que he intentado dormir desde entonces. Nos destacaron a un cascarón viejo en Tecate, la antigua estación del ferrocarril, clausurada por remodelación y usada como punto de observación. Había informes de un convoy criminal que bajaría por la cañada antes del amanecer. 8 hombres, radio PRC-77, fusiles G3, 2 visores nocturnos prestados y un generador que vibraba como bestia enferma. A mí me tocó la primera guardia interna, de medianoche a las 2. El edificio olía a madera mojada y aceite viejo. El piso crujía donde no debía. Cerré todas las ventanas con barrotes, verifiqué puertas, corté luz innecesaria. Instalé un cordel con latas detrás de una puerta lateral por si alguien intentaba forzarla. El viento corría por los rieles como si arrastrara una conversación ajena. Me ubiqué en el pasillo central, espalda a la pared, lámpara Maglite a mano, y conté respiraciones para hacer pasar el tiempo. A la 1 con algo escuché música. No era un radio, ni el generador. Era una cajita musical, de esas que solo tienen 3 notas bien y el resto cojea. Venía desde la oficina del jefe de estación, cerrada con un candado herrumbroso. Apagué la linterna, aseguré el fusil, respiré por la nariz y avancé pegado al muro. La música subía y bajaba como si alguien girara la llave con desgano. Empujé la puerta con la bota, nada. Silencio seco. Me incliné hacia la cerradura, olía a polvo frío, a metal que no se ha movido en años. La música volvió a sonar detrás de mí, ahora al fondo del pasillo. Durante unos segundos me convencí de que era el generador intermitiendo y resonando en la estructura. Fui a la sala grande, donde quedaba el vestíbulo. Las lámparas colgantes estaban desconectadas, pero una empezó a cabecear por sí sola. No había corriente hacia esa línea. El cable muerto se meció con un ritmo que parecía respiración contenida. Le apunté con la luz y se detuvo. La apagué y volvió a moverse. La prendí y quedó inmóvil, como si la lámpara supiera que la miraba. A las 1:40, la puerta que yo había trabado con un banco se abrió contra el banco sin tumbarlo. No escuché pasos, no sonaron las latas. Solo el empuje y el banco deslizándose 1 centímetro. Revisé perímetro, nada. Dije por radio en voz baja que la edificación tenía ruidos y puertas flojas. El sargento respondió con un chasquido breve y me recordó mantener la calma. Volví a la oficina. La música, otra vez, pero ahora desde el techo. Subí a la azotea. Nada salvo el frío clavándose en la nuca y la ciudad apagada. A las 2, cambié con Vargas. Cuando me senté por fin, con la espalda a una columna, quise reírme del asombro infantil que me quedaba, me duró poco. Un foco en el corredor de taquillas estaba fundido desde que llegamos. Se prendió sin luz alrededor, puro filamento al rojo desnudo en medio de la oscuridad. Ese hilo encendido marcó un punto en el muro como si fuera un puntero. Me levanté. El filamento parpadeó, trazando un breve guiño hacia la esquina. Caminé hasta allí. El aplanado de cemento tenía una grieta con forma de ojal. En el piso, una placa oxidada con 2 tornillos barridos. La levanté con la punta del cuchillo,
debajo, un hueco con olor a frío viejo. Dentro había una cajita musical con la tapa rota. Giré la llave por puro impulso. La melodía salió pobre, desacomodada, pero reconocible, 3 notas bien, el resto arruinado. No quise quedarme con eso en la mano. La dejé donde estaba y puse la placa. Me giré hacia el corredor y la vi. Una niña de 6 o 7 años, vestido claro pasado de moda, cabello corto, los brazos pegados al cuerpo como si tuviera frío. No hizo ruido. Tampoco me miró. Caminó sin levantar polvo, se arrimó al muro y se detuvo frente al tramo donde la pintura descascarada dejaba ver ladrillo antiguo. Apoyó la frente en el aplanado y dio un paso más. La mitad de su cuerpo desapareció dentro del muro como si se hubiera pegado al plano incorrecto. Luego ya no estaba. No grité, no disparé, no hice nada. Anoté la hora con mano temblorosa y traté de darle forma a una explicación. Me obligué a pensar en trucos de luz, en cansancio, en historias de estación, en cualquier cosa que no fuera lo que mis ojos habían visto. La radio tosió con el ruido de siempre. Afuera, Vargas reportó normal. Yo conté los minutos hasta el relevo de las 4. Minutos después, otra cosa cambió. Puertas que habíamos asegurado por dentro amanecieron con marcas de dedos pequeños en el polvo, como si alguien hubiera empujado desde afuera sin fuerza. El generador subió de tono y bajó como un corazón que se distrae. En el corredor principal, un rastro de agua sucia apareció hacia la salida norte. No había llovido. Lo seguí con la lámpara. El rastro pegaba a la pared, como si hubiera escurrido desde adentro del aplanado. Terminaba en un dibujo infantil hecho con el dedo, un rectángulo con 4 ruedas. ¿Un tren? A las 4:30 cambiamos guardia. Intenté dormir y no pude. La cajita sonó 2 veces más, aunque ya no fui a buscarla. A las 5:40 empezamos a preparar la salida. La cañada tenía un punto ciego habitual y otro nuevo, según el terreno arrastrado por una tormenta vieja. El sargento planeó el corte en el zanjón. Yo propuse movernos 30 metros, a la sombra de un mezquite seco que hacía triángulo con 2 rocas. No tenía cómo explicar por qué. Solo sabía que si nos quedábamos en el punto viejo, alguien moriría mirando hacia la nada. Me lo callé, lo presenté como observación del relieve. Me dejaron acomodar uno de los tiradores allí. El convoy apareció a las 6:10, 2 camionetas y una estaca. Se metieron confiados. La pinza se cerró con limpieza. Un tiro perdido se pegó en el muro de piedra a la altura de la cara. El tirador de mi lado, que debía estar en el punto viejo, vio primero a un hombre que intentaba flanquearnos por el arroyo seco. Lo detuvo sin alardes. Terminó rápido. Recogimos rifles, radios, placas falsas. Nadie de los nuestros cayó. Mientras asegurábamos vehículos, vi en el barro del arroyo pequeñas huellas sin dibujo de suela, apenas ovaladas, marcadas junto al agua estancada. No eran de niño, no a esas horas, no allí. Al regresar a la estación para levantar equipo, un hombre mayor nos esperaba afuera, apoyado en un bastón de mezquite. Piel curtida, sombrero oscuro, ojos que parecían haber visto antes la misma mañana. Anunció el apellido y el rancho en lengua kumiai sin necesidad de presentarse. Traía en una bolsa un puñado de sal gruesa y un ramo de artemisa. Sin pedir permiso trazó un círculo pequeño en la entrada y dejó el ramo encima del generador. No dijo mucho, no le hizo falta. El sargento, que siempre fue de fierro, dejó que terminara. El hombre tocó el muro con la palma, justo donde la niña se había metido. Se le humedecieron los ojos sin ceremonia. Luego se fue. Desmontamos con prisa, casi con alivio. Guardé la cajita musical en mi mochila sin decirle a nadie. Era un peso pequeño que no quería dejarle a esa casa. Durante años la tuve guardada en una caja de madera junto a mis boletas. A veces la giraba y la dejaba sonar para comprobar que no había sido invento de mi cansancio. Siempre tocaba igual, 3 notas que salían derechas y el resto enredado, como si la melodía se hubiera aprendido a medias. Años después volví a Tecate como si vi. La estación ya lucía arreglada, con pintura nueva, fotos antiguas y vitrinas. Había grupos de escuela visitando en fila.
Caminé los mismos pasillos con la calma impostada de quien se sabe a salvo porque hay gente y luz. En la oficina del jefe de estación, la cerradura era nueva y alguien había puesto un piano vertical para talleres. Lo toqué con la yema de los dedos sin tocarlo de veras. Conté respiraciones. En el corredor vi que una de las lámparas colgantes, restaurada, dio un balanceo breve sin corriente. 2 niñas pasaron corriendo y se rieron por un juego que no escuché. La pared donde estaba la grieta ahora sostenía un mural con trenes y flores. Me acerqué. En el ángulo inferior, casi oculto entre pinceladas azules, alguien pintó un rectángulo con 4 ruedas, torpe, con dedo de niño. La cajita musical sigue sonando igual. La giro a veces cuando los recuerdos me suben de golpe. No sé si aquella noche nos protegieron o nos advirtieron. Sé que en el punto viejo, donde el sargento quería el corte, después supe que un tirador vigilaba con buena mira. Sé que alguien, o algo, me hizo mover el puesto 30 metros. Sé que la niña del muro no buscaba asustarme, parecía repetir una costumbre que nadie le quitó. Caminar hasta la pared, apoyar la frente en lo firme y cruzar a un lugar donde la vibración del mundo no alcanza. Nunca volví a dormir bien en guardias bajo techo. Afuera el viento trae cosas, pero el concreto guarda lo que recibe. Y hay edificios que aprenden la música de sus muertos, una melodía rota que suena cuando nadie debe oírla. A mí me tocó escucharla primero. Y desde entonces todo pasillo oscuro se parece a ese corredor, toda lámpara quieta me recuerda que puede moverse sola, y cada muro cargado me late como si, del otro lado, una frente menuda aún estuviera apoyada, esperando el momento de pasar. La que no pesa. Me llamo Saúl, matrícula reservada. En 1990 me asignaron a un equipo reducido del GAFE para un trabajo en la sierra entre Ruiz y el Nayar. La orden venía con mapa plastificado, coordenadas marcadas por asesores extranjeros y una frase que no admitía réplica: verificar túneles, asegurar acceso, recuperar evidencias. No había cartel visible, solo brechas de pino, milpas disparejas y un silencio de pueblo que se duerme temprano. Éramos 6. Entramos por un corte en la ladera, un boquete sostenido con polines de eucalipto, la boca olía a humedad, guano y tierra recién movida. Revisé el G3, toqué el metal frío y me metí primero. Adentro, la luz de las linternas levantaba polvo viejo. Los polines gemían con el peso del cerro, a ratos caía agua por una grieta y se hacía un hilo que corría junto a la vía improvisada de costales. A los 30 metros encontramos el primer signo, una cuerda con trapos rojos y un amarre de listón en forma de cruz. No parecía cosa de minero. Marqué la posición y seguimos bajando por una pendiente de cal compactada. El aire se volvía espeso, cada respiración sabía a óxido. El sargento atrás de mí escupía en seco para engañar la sed. Yo contaba pasos, por costumbre, como quien mide un corredor oscuro sin confiar en el reloj. El túnel se abría a una cámara mayor. En el centro, sobre cajas de refresco apiladas, había velas gastadas, un plato con maíz y algo que parecía un cráneo chico cubierto con un rebozo. No lo toqué. Al apuntar a la pared vi marcas negras, como dedos pasados por hollín. A la izquierda, un pasadizo estrecho bajaba aún más, desde ahí venía un aire más frío. Pedí avance en fila y nos metimos. El pasadizo desembocaba en un corredor tallado a punta de cincel. A la derecha, 2 puertas de madera mal encajadas. La primera daba a una especie de cuarto de almacenamiento, tambos de plástico, botes de cal, bolsas de fécula. La segunda estaba trabada. Golpeamos con la culata, cedió. Adentro había un altar de fierro viejo y latas con grasa derretida. En el suelo, muñecos hechos con trapo y alambre, clavados con espinas de naranjo. En la pared, 3 círculos pintados con carbón. El cabo Murillo murmuró que aquello era trabajo. No contesté. Antes de que pudiéramos registrar, una figura cruzó el umbral contrario del corredor. La vi de frente y no la entiendo hasta hoy. Era una mujer delgada, pelo pegado a la cabeza, pies descalzos tiznados de barro. No tenía prisa.
Se detuvo a 2 metros, levantó la cara a la linterna y la cara cambió, no por magia de feria, sino como cambia una imagen cuando el lente tropieza, rasgos que se derriten al borde de la luz y se recomponen al centro. Los pómulos se estiraron, la boca se hizo larga, los dientes parecían demasiados. Apunté al pecho. El tiro sonó fuerte en la cueva, sentí el retroceso firme del G3. Detrás de ella, la pared saltó en polvo. Ella no. Retrocedió sin pisar. No doy otra explicación. No dio un paso, simplemente se deslizó hacia atrás, como si la jalaran con un cable invisible. Murillo quiso lanzar otra ráfaga, le bajé el arma. La mujer se perdió por una oquedad vertical. Corrí a asomarme, un tiro de mina de los antiguos, con una escalera improvisada de varilla. Abajo, negro completo. Arriba, apenas la vibración del cerro que se acomodaba. El sargento ordenó asegurar el sitio y marcar retorno para pedir refuerzos. Yo no me moví. No sé si fue terquedad o una obligación que nadie me había pedido. En el borde del tiro, con la linterna clavada en el vacío, vi algo blanco atrapado en un alambre. Bajé 2 escalones. Olía a rancio y a medicinas baratas. El alambre sujetaba un zapatito de niño. Debajo, 2 bolsas de yute húmedas con amarras viejas. Llamé al sargento. Subimos las bolsas. Dentro había lo que pensé que jamás vería en servicio, pequeños cuerpos envueltos en telas con flores, apretados como paquetes de contrabando, con pulseritas de plástico como las de hospital. Ninguno reciente. Ninguno entero. Nadie habló. Tomamos fotos con la cámara del equipo, marcamos posición, recogimos una pulserita con fecha borrosa y salimos por el mismo corredor. La cámara de velas había quedado atrás. Ahora, al pasar, las latas seguían calientes, aunque nadie las había tocado. En el altar había quedado una mancha nueva de grasa que dibujaba una mano abierta. No sé quién la vio primero. Solo sé que aceleramos el paso. La salida nos escupió a la tarde baja. El aire abierto golpeó como cachetada. Subimos a la loma para tener vista y señal. Yo miraba el valle para ubicar la vereda de escape cuando, de izquierda a derecha, cruzó una luz amarilla a ras de monte, en línea perfecta, más rápido que cualquier vehículo que conozca. Detrás, otra, y luego otra, como si rebotaran en un borde que no veía. No eran bengalas ni trazadoras ni motos. Eran puntos densos que dejaban un rastro breve, un zumbido en la mandíbula y se perdían detrás del cerro. El radio chirrió sin concluir llamada, las voces se cortaban, como si alguien apretara el botón a medias. En el repliegue, con la luz última pegando de frente, vi otra cosa, en la boca del túnel, una sombra parada de costado, delgada, con el rebozo en la cabeza. No hice un segundo tiro. Sencillamente nos fuimos. De regreso al destacamento, entregamos la memoria de la cámara, las bolsas selladas y el informe. A la noche nos encerraron en el cuarto de armas y luego nos sentaron con los asesores. Uno, de español seco, quería precisión, tiempo, distancia, número de pasos, inclinación de la pendiente. Le hablé del tiro que no detuvo a la mujer, del zapatito, de las luces. Me preguntó si consumíamos algo en servicio. Le respondí que solo café de olla y agua de tambo. Firmamos un papel donde no se mencionaba nada de túneles con fines rituales ni de menores. En el acta quedó como hallazgo no atribuible y área asegurada para exploración técnica. Jamás vimos el complemento del informe. Dormí 2 horas. Al despertar, algo había cambiado de sitio en la mente, como cuando un mueble pesadísimo aparece al otro lado del cuarto y uno no recuerda haberlo movido. A partir de esa noche, cada vez que apagaba la luz del dormitorio del cuartel, 3 destellos cruzaban la ventana, siempre del mismo modo, izquierda, derecha, izquierda. Era un reflejo que no podía explicar. En patrullajes siguientes, el zumbido en la mandíbula regresaba por momentos sin que hubiera motores cerca. Empecé a apretar los dientes. Semanas después, nos mandaron a asegurar otra ladera, esta vez más al norte. La rutina era idéntica: caminar antes del alba, marcar brecha, revisar cuevas. En una de esas, hallé una cinta hospitalaria como la que recogimos,
pero con fecha nítida de hacía 3 años y el nombre de una niña. Guardé la cinta sin reportarla. No por rebeldía, sino porque una parte de mí sabía que esa lista de nombres no iba a salvar a nadie. Quise volver al primer túnel por cuenta propia. Llegué al atardecer, solo. Los polines estaban más gastados, y había huellas recientes de llanta. Me paré en la entrada. El aire estaba quieto. Caminé 3 pasos adentro y escuché algo que no voy a describir porque sería fácil decir que era un animal o un truco del viento. No era eso. Era otra cosa que te toma por la columna y te obliga a recordar que hay lugares donde el aire tiene dueño. Me quedé de pie hasta que se terminó la pila de la linterna y el mundo volvió a negro. Detrás de mí, muy arriba, cruzaron 3 destellos, y el zumbido me apretó la quijada hasta sentir gusto a metal. No corrí. Salí caminando, el arma colgada, los ojos ya hechos a esa penumbra que no requiere lámpara. Al llegar al camino, la vi otra vez, a muchos metros, en la vereda que sube al pinar. No avanzaba. Flotaba a la altura de las rodillas, con el rebozo pegado a la cara, girando lento como si probara el aire. Pensé en disparar. Pensé en rezar. No hice ninguna de las dos. Le di la espalda y caminé sin meter ruido, con la certeza rotunda de que el tiro más limpio, el mejor colocado, no tendría peso sobre ella. Como no lo tuvo la primera vez. Años después, ya fuera del servicio, todavía sueño con la cámara de las velas y el plato de maíz. En el sueño, las latas gotean grasa tibia y la mancha de la mano abre los dedos un poco más cada noche. Al despertar, la mandíbula duele. Salgo al patio y miro el cielo hacia la línea del cerro. Si la noche está clara, 3 luces cruzan a lo lejos en el mismo orden. Izquierda, derecha, izquierda. Nadie me cree. No necesito que lo hagan. Yo sé lo que vi, algo que la bala atravesó y no detuvo, algo que se mueve sin tocar el suelo y que no pesa, y un valle donde la oscuridad viaja en 3 trazos perfectos como si obedeciera a una cuenta que jamás nos dijeron. Ojos de rayo. Me formaron a la vieja escuela, antes de que a los manuales les pusieran portadas brillantes. En el 89 nos llevaron a la Sierra Madre para una misión de reconocimiento profundo a la que, en broma amarga, el capitán llamó Cordillera Andante. Íbamos 6, todos egresados de cursos que nos enseñaron a caminar sin dejar rastro, a dormir por minutos y a oler la mentira en la neblina. Llevábamos G3, un PRC-77 de respaldo, brújulas, mapa plastificado, raciones secas y la consigna de observar y volver. El objetivo oficial decía rutas de trasiego, puntos de observación y veredas sin registrar. Lo demás, lo que no se puede escribir, lo fuimos entendiendo a oscuras. Entramos por un homerío quebrado, entre Chihuahua y Durango, donde la sierra no acaba nunca y el horizonte se encrespa como lomo de bestia. Al tercer día de avance en silencio, la brújula empezó a comportarse como si respirara, oscilaba, se dormía un segundo, retomaba norte con pereza. Pensamos en mineralización del terreno, en vetas que engañan aguja. Ajustamos rumbo por accidentes de mapa y por el sol. No había viento, pero los pinos chasqueaban con electricidad. Más tarde, al montar un ope bajo una saliente de roca, vi la primera luz. No era fogata ni luciérnaga. Un punto lechoso bajo del puerto se detuvo sobre el trazo de una vereda y se dividió en 2, como si se exprimiera por dentro. Hicimos señas, nadie disparó. Otra luz le contestó desde el filo opuesto y una tercera surgió más abajo, cerrando triángulo alrededor de nosotros. El radio no dio tono, ruido seco, como granos de maíz contra lámina. Apagamos todo lo que pudiera delatarnos. Esperamos. El triángulo mantuvo distancia, siempre fuera de tiro, siempre a la misma altura relativa, como si siguiera líneas invisibles sobre el relieve. Al amanecer, con la sierra todavía azul, encontramos la piedra. Era una laja vertical, del tamaño de una puerta. 3 figuras toscas, hombros anchos,
piernas cortas y, desde los ojos, rayos grabados hacia afuera, en líneas rectas que se perdían en arañazos. No eran recientes, pero tampoco parecían antiguas, los cortes tenían polvo fino, como si alguien los hubiera repasado días antes. Seguimos con la foto mental y marcamos referencias. El sol subió, los rayos tallados comenzaron a proyectar sombras claras sobre el suelo y, por un momento, quedó todo dibujado, 3 haces de sombra apuntando a 3 barrancas distintas. No dije nada. A veces el cerebro enlaza cosas que no existen. La noche siguiente, el triángulo volvió. Esta vez no esperó a que el cielo se secara, se formó apenas cayó la penumbra. Los 3 puntos se movían con la paciencia de quien ya ganó, sin sonido, sin vibración. El PRC-77 captó una cadena de números que reconocí como cuadrículas de mapa, repetidas en bucle. Eran nuestras coordenadas, actualizadas por segundos, como si algo nos leyera desde arriba. Anoté por reflejo. En el perímetro, el cabo de comunicaciones señaló el suelo, sobre la arenilla, pisadas nuestras repisadas una y otra vez, como si hubiéramos estado dando vueltas sin movernos. Juré que no. Retirarnos parecía lógico, pero el terreno se hizo torpe. Donde el día anterior había un paso franco, apareció una grieta suave que nos obligó a bordear. Donde habíamos bordeado, brotó un manchón de piedras sueltas que no recordábamos. No era la sierra cambiando, era el mapa en la cabeza perdiendo consistencia. Optamos por regresar a la laja, no por fe en la piedra, sino porque allí no nos perderíamos del todo. Llegamos con luz de luna. Los rayos tallados parecían más profundos. Me acerqué. La roca estaba tibia. Montamos guardia en turnos cortos. En el segundo relevo, vi alzarse una sombra que no ocultó nada, como ausencia de estrellas con borde definido. Tenía la proporción de las figuras del petroglifo, pero más alta que un pino joven. No avanzó, se sostuvo más allá del triángulo de luces, como si esperara a que nosotros entendiéramos algo. Me sangró la nariz. Sentí en las encías una corriente metálica, el mismo gusto que queda tras una descarga. El cabo, 2 metros a mi derecha, se llevó la mano al oído y negó, sin decir palabra. Todos oímos lo mismo, silencio lleno. A medianoche, los 3 puntos hicieron un gesto mínimo y los rayos grabados quedaron encajados con ellos. No es poesía, es lo que pasó, las líneas de la piedra encontraron su extensión en el aire. El triángulo se contrajo, y el suelo vibró lo justo para mover polvo y pequeñas piedritas que dibujaron marcas en abanico hacia nosotros. No se cerró el perímetro, no hubo persecución. Fue una demostración. Entendimos que no éramos los que cercábamos. Tomé el mapa plastificado y, con la luz roja cubierta, tracé una recta desde la laja hacia la primera barranca señalada por el grabado. La línea coincidía con un paso improbable que el capitán nos había marcado a lápiz como alterno B. Repetí con la segunda barranca, y la proyección tocó el cauce seco donde, en la entrada, habíamos visto un retel improvisado días atrás. La tercera nos daba directamente sobre un puerto que evitamos por ser demasiado limpio. 3 rayos, 3 rutas nuestras sin querer. Guardé el mapa. La sensación de ser observado dejó de ser paranoia para convertirse en procedimiento. Alguien o algo había estado leyendo movimiento humano en esa cordillera desde antes que nosotros. La salida fue una renuncia. Elegimos una dirección que no coincidiera con ningún rayo tallado, aunque nos costara tiempo. Avanzamos de noche, cortando diagonales para romper patrones. Las luces nos acompañaron hasta cierta cota y después se quedaron atrás. A la mañana, la brújula volvió al deber. En un claro vimos opilotes y, bajo ellos, nada. Ni hueso ni bolsa ni rastro de animal. Solo aire caliente pintando olas. Llegamos a un punto de extracción que no era el previsto y esperamos sin tender toldo. Nadie preguntó por qué parecíamos más viejos.
De vuelta, entregamos el reporte como se debe, rutas, tiempos, probables puntos de observación de terceros, ausencias de campamentos, indicios. Dejamos afuera lo otro. No por miedo a burla, sino por higiene. Las cosas que no caben en el papel tienden a pudrir lo que sí. Aún así, el capitán hojeó el mapa con sus marcas y se detuvo en la esquina plastificada. Había, sobre el contorno de la sierra, 3 rayas muy finas hechas con lápiz duro, como de estudiante. No eran mías. No eran del cabo. El capitán no dijo nada, solo cerró el mapa y ordenó archivarlo. Semanas después revelaron unas fotos que un sargento tomó por costumbre, sin flash, pura terquedad. En 2 salía la laja. En la primera, los rayos parecían normales, sombras rasas. En la segunda, tomada minutos después, uno de los rayos se veía engrosado, como repasado con uña. Nadie insistió. Pasaron los años. Cada quien siguió su guerra personal, sus traslados, sus turnos de instrucción. Hay noches en que cierro los ojos y, en la cara interna de los párpados, veo líneas claras que parten de 2 puntos y se abren como abanico. No son migrañas. No me duelen. Solo están. He vuelto a la sierra muchas veces por trabajo y por necesidad. Evito ese tramo. Cuando alguien pregunta por qué, digo que la cartografía allá es mala, que la aguja se duerme y que la altura te engaña. Es verdad, pero no es todo. Hay lugares donde no hace falta mira telescópica ni equipo de escucha para que te ubiquen. No nos persiguieron ni nos atacaron. Nos leyeron, como se lee el agua cuando desciende por una cañada. Si me preguntas qué eran las luces, te responderé con algo que sí aprendí en instrucción: hay fenómenos que no necesitan nombre para ser peligrosos. El último detalle lo vi en un traslado de rutina, muchos años después. Íbamos por la brecha, las llantas mordiendo polvo viejo, y pasó frente a nosotros una loma con cicatrices de piedra. La luz del atardecer pegaba de lado. Por un segundo, los cortes en la roca hicieron el dibujo de 3 figuras. Tenían líneas que salían de los ojos. No reduje la marcha. No marqué coordenadas. Solo seguí, con la certeza limpia de que la cordillera no se mueve. Somos nosotros los que caminamos dentro de su mirada. Cartuchos al norte. No sé qué me inquietaba más aquella madrugada de marzo de 2021, el silbido arenoso del viento sobre el desierto de Altar o la misión absurda de custodiar una pista clandestina que, según inteligencia, llevaba meses inutilizada. Aún así, nos desplegaron a 4 elementos de la Guardia Nacional, yo, el cabo Ríos, la soldado Belis y el teniente Armas, con la orden de asegurar, sector Neblina, un trazo de asfalto calcinado a 4 kilómetros de la frontera, rodeado por dunas tan afiladas que cualquier paso levantaba espejismos de humo. Se suponía que era un operativo rutinario: limpiar, fotografiar evidencias, levantar coordenadas y esperar relevo. Nada más. El helicóptero nos dejó a 90 metros del extremo sur de la pista. Desde el aire ya había visto docenas de casquillos .223 desperdigados como almejas de latón. Abajo los noté distintos, brillaban, pulidos, como si hubieran sido soltados segundos antes. El viento soplaba constante hacia el norte y los casquillos tintineaban avanzando un palmo, luego otro, arrastrándose con una coordinación casi militar. Pensé en un efecto óptico hasta que Belis comentó, sin sarcasmo, que los cartuchos parecían vivos. Fingí no oírla, prefería no admitir que yo había pensado exactamente lo mismo. Colocamos perímetro y dejamos al teniente revisando la caseta de combustible, un cubo oxidado y vacío. Ríos y yo fuimos al hangar principal, que lucía derrumbado hacia el occidente, techo corroído, vigas quebradas como esternones. Antes de entrar, el aire cambió de temperatura, algo parecido a un aliento tibio me golpeó el cuello y olí nitrato quemado mezclado con un perfume ligero, cítrico, imposible en ese entorno.
Reconocí la colonia barata que usaba mi hermano mayor, fallecido en un tiroteo 4 años atrás. Tragué saliva. Ríos preguntó si estaba bien, asentí, reprimí el temblor y seguimos. El interior del hangar mostraba huellas de ruedas recientes, el suelo estaba parcheado de grasa fresca, pero los instrumentos de mantenimiento parecían llevar años pudriéndose. Encontramos un tacómetro portátil marcando 0, sin batería, y sobre él yacía un solo cartucho .223 partido por la mitad, el pistón arrancado. Lo levanté y noté grabado en la base un número de serie que terminaba en mayo de 21, justo el día que cumplía 35 años. Me limité a deslizarlo en mi bolsillo porque cualquier explicación lógica, probablemente coincidencia, sonaba hueca. Volvíamos a la pista cuando escuchamos al teniente por radio, movimiento frente al hangar, esperen. Luego un siseo, estática. Apuramos el paso. Belis corría hacia nosotros desde la zona norte, gritaba algo indescifrable y señalaba el suelo. Cuando llegué, vi lo que la había hecho retroceder. Los casquillos que antes se dispersaban ahora formaban una línea recta, fluyendo como agua, uniendo el extremo sur con el hangar como si alguien invisible los empujara. Parecían obedecer una orden silenciosa. Y en el punto donde confluían, frente a la puerta caída del hangar, brotaba mi apellido, letra a letra, NENDOZA, perfectamente delineado en latón. Nadie habló. Escuché mi propio pulso rebotar en los oídos. El viento seguía soplando, pero los casquillos no se desplazaban aleatoriamente, avanzaban con firmeza, ajustando los bordes de cada letra, completando trazos, corrigiendo ángulos hasta alcanzar una simetría obscena. En mi mente repasé la posibilidad de un dron magnético, de hilos, de un truco, descarté todo. La soldado Belis murmuró una oración y Ríos se enfocó con su linterna, los destellos rebotaron en los casquillos y parecieron parpadear como ojos metálicos. Reporté la anomalía, la radio devolvió fritura. Intenté canal alterno, silencio absoluto. Decidimos reagruparnos en la caseta, pero al rodear el hangar descubrimos algo peor, el teniente Armas no estaba. Sobre la arena, a medio metro del umbral, descansaba su fusil aún seguro, y junto a la culata, como un rastro deliberado, 2 casquillos más, uno encima del otro, dibujando la primera curva de una ave. Se empezó a hiperventilar, la forcé a mirar mis ojos y seguimos el protocolo, búsqueda inmediata, perímetro interno. Corrimos hacia la duna oriental donde el terreno ascendía como un anfiteatro. El viento arreciaba, sin embargo en mis mejillas sentía aire frío, como si soplara de otro lado, algo que desobedecía la lógica meteorológica del desierto. Hallamos huellas del teniente subiendo la loma, pero se interrumpían abrupto, sustituidas por líneas de casquillos incrustados en capas de arena, formando espirales concéntricas, perfectas. Cuando intenté sacarlos, descubrí que estaban soldados al grano, cada uno perfectamente vertical, sin hundirse. Era imposible clavar metal así en la arena sin cimentación. Río sugirió replegarnos, yo quería seguir el rastro. Ganó la prudencia, volvimos a reunirnos con Belis y acordamos esperar al helicóptero de relevo con bengala roja, aún sin radio. El sol ya trepaba y pintaba el horizonte en un naranja viscoso. Coloqué la bengala junto a la pista, pero en cuanto la encendí, el humo salió negro, denso, girando hacia el norte igual que los casquillos. Alcé la vista y vi un reflejo plateado a contraluz, un avión monomotor se aproximaba sin plan de vuelo, casi silencioso. No emitía IFF, ni frecuencias abiertas. Pensé en un arcoavión, pero su velocidad era imposible para ese tipo de aeronave, se deslizaba, más que volar. Ordené cubrirnos detrás de la caseta. El aparato pasó encima, hizo un viraje imposible sobre su eje y se perdió tras las dunas. No levantó polvo, no dejó estela, como si hubiese cortado el aire en silencio absoluto. Cuando bajé la mirada, los casquillos habían comenzado a reorganizarse, ahora formaban círculos alineados con las marcas de la rueda izquierda de la aeronave. No recuerdo cuántos minutos pasaron.
Ríos intentó encender un cigarro, la brasa se apagó al instante, su fósforo se volvió ceniza antes de prender. El tiempo parecía diluirse. Propuse registrar de nuevo el hangar y quizá hallar rastro del teniente ahí dentro. Entramos los tres. El interior se había transformado, en vez de herramientas oxidadas, había pilas de casquillos apilados como ladrillos, formando muros internos, laberintos relucientes. Las filas superiores vibraban, resonaban con un zumbido grave que se sentía en los huesos. Avanzamos iluminándonos con lámparas. Ninguno habló. En el centro hallamos un hueco circular, como el cráter de un mortero, relleno de cartuchos intactos. Sobre el borde descansaba el casco del teniente, abollado, dentro, su insignia de rango sumergida en arena. Quise cogerla pero escuché a mi espalda un crujido, la pared de casquillo se resquebrajaba. Belis gritó y el laberinto se movió, girando como engranajes. El círculo central se hundió 1 centímetro y los cartuchos dentro empezaron a girar. Comprendí que aquello era un mecanismo vivo. Tomé la placa del teniente, estaba tibia, como si hubiese estado sobre carbón encendido. Apreté los dientes, noté sabor ferroso en la boca, me sangraba la encía, el mismo canino que perdí de niño y me reemplazaron con implante metálico. Escupí, la sangre dibujó una línea que el suelo absorbió como si tuviera sed. Nos replegamos afuera. El viento se había detenido. El silencio era total. Las dunas lucían petrificadas, sin ondulaciones. Y entonces, al norte, vimos algo que heló la grasa de nuestras espaldas, miles de cartuchos emergiendo de la arena, alineándose en columnas distantes, como ejército listo para desfilar. El sol rebotaba en ellos creando destellos que enceguecían. De pronto, con un chasquido colectivo, las columnas cayeron al suelo y rodaron, convergiendo hacia nosotros. Era un tsunami dorado que devoraba lentamente los metros de distancia, sin polvo, sin ruido. Solo aquel chasquido constante, seco. Corrimos hacia las coordenadas de extracción. Ríos tropezó, quise ayudarlo pero algo lo arrastró hacia el mar de casquillos. Gritó mi apellido y desapareció bajo la ola de bronce. Disparé mi fusil, las balas parecieron derretirse al contacto con el enjambre. Arrastré a Belis hasta la caseta, cerramos la puerta metálica y atrancamos con una mesa oxidada. Afuera, el chasquido golpeaba como granizo. Contamos repeticiones, quizás cientos. El metal repiqueteaba cada 2 segundos, siempre hacia el norte. De pronto cesó. Abrí una rendija, el suelo estaba limpio, como si hubieran aspirado los casquillos. Solo quedó un patrón inmenso en la pista, dibujado con los brillos restantes, MENDOZ cubriendo los 40 metros de asfalto. Belis se aferró a mi brazo. Su pulso era desbocado. Decidí salir, algo me atraía, una certeza de que hallaría respuestas. Caminamos despacio. Llegamos hasta la ojigante, su círculo central estaba hueco. Allí, envuelto en polvo, yacía el cuerpo del teniente Armas, la mirada vacía, la boca llena de cartuchos apretados como un rictus. Su mano sostenía mi placa de identificación. Sentí un calambre en la nuca. Al querer tomar la placa, su brazo se desgranó, la carne colapsó como si solo fuese piel hueca. Dentro, un casquillo se deslizó y rodó hacia el centro del círculo, sumándose a la última letra de mi apellido. La línea quedó perfecta. Belis retrocedió, tropezó con algo. Al voltear, vi los restos de Ríos, también vaciados, su uniforme todavía entero, del cuello pendía mi implante dental, la corona metálica colgando como un amuleto sacrílego. Retumbó un trueno seco. El avión plateado emergió detrás de las dunas, bajó sin motor, rozó la pista y se quedó suspendido a 1 metro del asfalto, inmóvil, vibrando igual que los cartuchos en el hangar. La cabina estaba abierta. Dentro no había piloto, solo otro mar de casquillos girando en espiral inversa a las manecillas del reloj.
Comprendí que la pista no era clandestina, sino un nudo, una bisagra entre algo vivo y el desierto. Sentí mis oídos taparse, el viento regresó con furia, pero ya no arrastraba arena, sino susurros, mi nombre repetido al infinito. Belis cayó de rodillas, sus ojos se opacaron. Vi su aliento salir como vaho aún con el sol encima. Me miró, pero sus pupilas eran dos casquillos vacíos, luego se desplomó. No sangró. De su boca salieron 4 cartuchos relucientes que rodaron hacia la pista, integrándose en la letra A de mi apellido, reemplazando el espacio que faltaba junto a la pierna de la última línea. Temblé. Supe que era mi turno. Caminé hasta el avión. El fuselaje reflejaba mi rostro multiplicado en miles de manchas brillosas. Subí al ala. Dentro, las balas giraban formando espirales que se abrían como flores carnívoras. Extendí la mano, el metal me reconoció. El latón se pegó a mi piel, se abrió paso entre los poros, supe que vaciaría mis órganos y rellenaría mi cuerpo con casquillos pulidos, soldados por dentro para mantener la forma exacta de quien alguna vez se llamó Mendoza. No hubo dolor, solo el ruido de los impactos secos, el chasquido constante rumbo al norte. Mientras perdía la vista, recordé el perfume de mi hermano, comprendí que él también había pasado por este lugar. Somos parte de una misma estela que nadie rastrea, soldados reescritos con pólvora y arena, destinados a permanecer en silencio. El viento arrecia de nuevo, pero ya no suena, ahora se siente como un zumbido dentro de mis paredes de latón. No hay relevo. No hay extracción. Solo la pista interminable y mi apellido brillando, donde cada cartucho espera su turno para rodar, alinearse, continuar la formación hacia el norte que nunca acaba. La cima negra. Me llamo Darío M., sargento operativo del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales, GAFE 14. He pasado 9 años respirando pólvora y humedad en misiones que el gobierno niega con vehemencia, pero nada me preparó para lo que ocurrió en la Sierra del Cangrejo, Nayarit, durante el verano de 2012. Aquella noche salimos 8 hombres, confiados en nuestro adiestramiento, regresamos 5, irreconocibles hasta para nosotros mismos. La orden parecía rutinaria, localizar y aniquilar el enclave logístico de la llamada Liga Norte, un colectivo de traficantes de armas refugiado entre cañones volcánicos inexplorados. Lo que el informe omitía, o quizá nunca supo, era la presencia de un círculo conocido como el Cónclave de la Sangre, fanáticos a medio camino entre secta y célula paramilitar. Eran rumores, decían, supersticiones de lugareños, pero los rumores se adhieren al aire como el polvo fino y terminan entrando en los pulmones. Nuestro despliegue comenzó al anochecer. Descendimos desde un U-60 camuflado, sin luces, sobre un claro minúsculo abierto a machete. Al tocar suelo advertí lo primero extraño, silencio absoluto. Ni grillos ni tecolotes, solo un zumbido grave, como la reverberación de un motor sin fuente visible. El teniente Galeno, apodo ganado por suturar sin anestesia, repartió órdenes mudas. 5 ráfagas cortas de respiración, nada más. Avanzamos en columna por un sendero que ni los mapas ni el satélite mostraban. El suelo, blanduzco, cedía con un crujido húmedo bajo las botas. Cada 100 metros emergían montículos de piedras volcánicas dispuestas en torres irregulares, sobre ellas, cortes frescos formaban espirales y cruces invertidas. A la luz infrarroja resumaban un líquido aceitoso invisible al ojo desnudo. Fue entonces cuando capté el olor, tierra mojada y carne enfriándose. Hora y media después hallamos la primera evidencia humana, un venado colgado boca abajo, despellejado con precisión quirúrgica, la carne aún palpitante. De su cavidad torácica sobresalía una rama seca envuelta en tiras de piel trenzada. El cabo Hidala, nuestro médico de combate, intentó grabarlo, la cámara se apagó sola. Nadie comentó el fallo, pero el miedo se nos pegó a la garganta como hollín. Los GTAs empezaron a lanzar coordenadas imposibles, como si diéramos saltos de kilómetros en segundos.
Al punto de extravío cero encontramos los restos de una vieja choza minera, ahora altar pagano, cráneos humanos perforados con clavos oxidados sobre un tronco de roble ennegrecido. Entre ellos, una máscara de obsidiana, rostro alargado, sin boca, cuencas huecas que absorbían la luz. Allí algo arañó mis tripas, un recordatorio visceral de que el acero no protege el alma. Galeno insistió en proseguir. Alcanzamos un risco que se abría en una grieta vertical, tragándose la penumbra. De su interior emanaba un soplo helado con olor a metal viejo. Descendimos por una escalera mohosa anclada quién sabe cuándo. Cada peldaño crujía como hueso reseco y el eco devolvía un tañido semejante a voces amortiguadas. Galerías talladas a piquetas serpenteaban bajo la roca, el zumbido inicial se transformó en un pulso que hacía vibrar los dientes. En la tercera cámara aguardaban los primeros hombres. Ropas civiles, ojos muy abiertos, blancos como leche. Inmóviles, formando un círculo perfecto en torno a un símbolo trazado con cal sanguinolenta. No reaccionaron a nuestros focos ni al destello láser de las miras. Al tocarlos, la piel estaba fría, tensa como cuero viejo, sin pulso pero de pie. Escuché, o creí escuchar, un coro soterrado que murmuraba mi nombre con voz infantil. Una sirena gutural brotó de las galerías profundas. Las figuras giraron al unísono y avanzaron, ignorando nuestra zona de fuego. Galeno ordenó contención. 3 ráfagas de MP5 retumbaron, astillando huesos, los cuerpos seguían caminando, arrastrándose cuando las piernas cedían. El cabo tirado lanzó una granada de aturdimiento, el relámpago reveló algo peor, sombras que no pertenecían a ningún cuerpo, reptando por los muros como líquido vivo. Nos replegamos hacia un corredor lateral. El soldado Medina resbaló y, en un parpadeo, algo lo arrastró a la oscuridad. No gritó, solo un chasquido seco de mandíbula rota y silencio. Tras forzar una compuerta oxidada llegamos a una galería superior. Allí se reveló un santuario subterráneo. Columnas de piedra volcánica sostenían un techo del que colgaban pieles humanas curtidas, iluminadas por braseros de grasa que ardían con llama verdosa. El aire era basura quemándose en los pulmones. Al borde de la fosa estaba él. Vestía una sotana tejida con cabellos trenzados. Su rostro carecía de rasgos, en su lugar, un sello metálico con el signo del infinito invertido. Sostenía un cuenco de obsidiana del que caían hilos rojos. Al vernos, extendió el brazo y la temperatura descendió, la escarcha cubrió nuestras miras. El teniente disparó 7 veces. El proyectil impactó, pero un segundo después el orificio se cerró como si la carne fuese agua helada. La entidad habló un idioma que hería el oído. Las paredes vibraron, desprendiendo motas de polvo incandescente. Luces rojas danzaron entre las columnas. Mis latidos buscaban romper el esternón para huir. Irala sacó los explosivos de demolición y los pegó a la base de la columna central. El detonador remoto falló, en la pantalla parpadeaban runas desconocidas. Sin dudar, activó la mecha manual de 30 segundos. Galeno lo arrastró por la hombrera. Corrimos entre piedras resbaladizas mientras el cántico se volvía un rugido. A los 20 segundos, la onda expansiva nos alcanzó, la roca se fracturó, el techo cedió, y un río de polvo nos envolvió. Caí, rodé, el mundo fue un tambor apagado. Cuando recobré sentido estábamos al aire libre, al borde de un barranco, el amanecer incendiando el horizonte con tonos violetas. Éramos 5, Galeno, Irala, Valdés, Orduña y yo. Detrás, la mina se había sellado bajo toneladas de roca. No había humo ni olor a explosivo, como si nada hubiese sucedido. La extracción llegó a las 7:40. Nadie habló en el helicóptero. Los médicos tardaron semanas en diagnosticar nuestras migrañas, insomnio crónico y episodios de disociación. El informe final se archivó como éxito táctico, con 3 Kia por fuego cruzado. El punto en el mapa fue marcado como derrumbe natural. Pero cada uno carga otra versión, una que late en la oscuridad detrás de los párpados. No he vuelto a pisar una sierra. Meses después, prestando servicio en la Guardia de Honor, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una foto nocturna, borrosa, del interior de una cueva.
Al fondo brillaban 5 siluetas negras inmóviles, en primer plano colgaba un venado despellejado. Al reverso, escrito con tinta marrón, solo 2 palabras, cima abierta. Aquella noche comprendí que el derrumbe no bastó. La montaña respira y recuerda nuestros nombres. Finjo normalidad, pero sé que cuando el viento sopla metálico y las luces parpadean, alguien cuenta hasta 8, esperando completar el círculo que interrumpimos. Duermo con un ojo abierto, escuchando los susurros que suben desde la tierra, convirtiendo mi respiración en un requiem que nadie más oye, salvo quienes descendieron conmigo y todavía caminan sin pulso. Hace unas horas, mientras redactaba este informe clandestino, la luz de mi escritorio vaciló, el ventilador detuvo sus aspas. En la penumbra distinguí un reflejo ovalado en la ventana, la máscara sin boca, enorme, flotando detrás de mi propio rostro. No hubo sonido, solo el hedor a sangre rancia y la certeza muda de que la montaña ya no necesita montañas para encontrarme. Monje rojo. Soy Ramírez, infante de marina. Año 2011. Sierra del Sur de Durango. Entramos a una finca por los túneles de una mina apagada, un ramal cerca de San Miguel de Cruces que, según croquis viejos y datos recientes, servía de pasaje para mover gente y equipo. La orden, asegurar objetivos, salir por el mismo subsuelo, sin dejar una sola luz prendida. El túnel olía a diésel y a piedra mojada. Herrera llevaba el plano y yo marcaba con tiza cada cruce. A los pocos minutos apareció un cuarto que nadie dibujó, nicho de roca, un alambre y colgado de él un hábito rojo, polvoriento, como recién sacado de una caja. No nos detuvimos. Más adelante, un muro de cemento fresco se sentía distinto al golpearlo con la culata, detrás corría agua en una zanja angosta. Allí vi el primer rostro. Cabello negro, frente pálida, ojos inmóviles que no pestañeaban. Salió de la zanja sin esfuerzo, empujada por la corriente, y abrió la boca de una manera que no pertenece a ningún cuerpo. Disparé por reflejo, la bala pegó en roca a la espalda de esa cara y el agua siguió su camino como si nada. Alumbré de nuevo y la superficie estaba vacía. Seguimos. El pasaje llevó a una escalera de concreto. Arriba, un sótano con mesa, radios y 3 personas. Entramos con control, esposas, cinta, inventario. Lo escrito en el acta es simple, captura limpia. Lo que no aparece es el triángulo de 3 luces que vi en un monitor cuando corté cables, no eran faros ni bengalas, estaban suspendidas sobre el patio, inmóviles, como colgadas de un hilo. Parpadeé y la imagen volvió a ser patio negro con tinacos. Regresamos a la mina con los objetivos por la ruta marcada. En la capilla del hábito, la lámpara que habíamos visto apagada ardía con llama corta y el hábito ya no colgaba, estaba de pie frente al nicho, el tejido tenso, inclinándose apenas, como si esperara. Apunté y disparé al centro. El fogonazo llenó el cuarto. El impacto mordió la pared del fondo y el paño siguió donde estaba, indemne. Álvarez rozó la tela con el guante y lo retiró como si se hubiera quemado. Nadie habló. Aceleramos. El aire se volvió espeso y el polvo rojo se pegó a los cordones. Al pasar por la zanja, el agua formó espumas pequeñas que giraban al revés. Entre ellas volvió la frente blanca, clavada hacia arriba, y esa boca imposible, no emitía sonido, pero el agua vibró alrededor, como si temblara solo ese cuadro. Bajé el arma. Seguimos. En el tramo final apagué la lámpara. Sobre nosotros, alto, estaban las 3 luces. No caían ni subían, se deslizaban con una cadencia sin ruido, formando un triángulo perfecto. No iluminaban árboles ni suelo, solo la mirada de quien las veía. Las perdimos al doblar al respiradero. Salimos a una huerta. El convoy esperaba señal a distancia.
Yo marqué por radio y, mientras dictaba coordenadas, noté que la zanja de riego bordeaba la casa. En un recodo el agua se detuvo un instante, como si alguien cerrara una llave, y luego siguió. En ese parpadeo juraría que la cara del canal me miró desde la superficie, ya sin cuerpo, como si el agua la sostuviera. Entregamos a los detenidos al amanecer. Los de investigación bajaron por la mina, levantaron radios viejos, libretas y trozos de cable. Les di una piedra plana del cuarto del hábito, a contraluz parecía tener hilos atrapados. No pedí recibo. Me quedé de retén bajo los pinos, ojos hacia el cerro. Vi las 3 luces avanzar en paralelo hacia la línea alta del bosque. Un perro flaco las siguió con la cabeza hasta perderlas. Antes de entrar, un guía rural habló de cruces de polvo rojo en troncos viejos, abajo las vimos diminutas en las esquinas, recientes. En el nicho, bajo el alambre, colgaba un cordón como de cintura, el tejido del hábito formaba capucha rígida, no parecía prenda sino figura. Por eso pensé en un monje, uno sin cara. El triángulo se repitió, en el monitor, en la base de la lámpara como 3 chispas, y por último en el cielo, sin motor ni ruido. Herrera dijo que parecía baliza, pero ahí no había pista. Álvarez curó la palma donde tocó la tela, la piel quedó brillante y tibia por días, sin ampolla. Pidió cambio de zona. Yo forré mis lámparas para no abrir el as completo. Si reviso la ruta, todo fue un triángulo, la tiza en el ramal, la vuelta del muro fresco, la escalera, la sala con radios y la salida a la huerta, igual que las marcas en el altar, todas apuntando a la entrada. Esa noche sentí que nos usaron para dibujar algo. Semanas después, en otra base, abrí el cajón de la litera y olí diésel. La piedra estaba ahí más lisa, tibia al tacto. La puse sobre la mesa, se deslizó sola 1 centímetro y se detuvo. La quité. Esa noche soñé con el cuarto de roca, el hábito erguido y el agua transparente sin ruido. Desde Durango no he vuelto a aceptar ingresos por mina, aunque tocó alcantarillas y cuevas. A veces, en guardias largas, reviso el cielo por si encuentro el triángulo y al pasar junto a cualquier canal, por pequeño que sea, evito mirar fijo. He aprendido que hay cosas que no sirven para el reporte pero sí para llegar vivo a la siguiente misión. Si algún día ve sobre usted 3 luces que bajan y suben como sostenidas por un hilo, no las encare. Si encuentra un hábito rojo sin dueño, no intente apartarlo. Si del agua se levanta una mujer pálida que abre la boca más allá de lo posible y su tiro no le hace nada, no repita el disparo. Haga su trabajo, marque el regreso y no se quede quieto frente a la corriente. Hay pasajes que no conducen a casas ni a bodegas, sino de vuelta a lo que observa desde el fondo y desde arriba a la vez, paciente y sin prisa, como si el túnel entero fuera la boca de algo que no necesita morder para tragarse a un hombre. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, 1000 gracias y nos vemos en el próximo relato.